Permíteme ser muy claro sobre algo que casi nadie en los medios occidentales está dispuesto a decir en voz alta. Lo que acaba de ocurrir en el Golfo Pérsico no es una protesta diplomática. No es un comunicado de prensa con palabras contundentes. No es el tipo de objeción cortés que Pekín emite y Washington ignora mientras desayuna. Lo que China acaba de hacer de manera pública, deliberada y con todo registrado es trazar una línea roja. Y cuando entiendas el patrón histórico que subyace a este momento, cuando entiendas qué nos dice la teoría de juegos sobre por qué una potencia en ascenso elige precisamente este momento para emitir este tipo de advertencia, te darás cuenta de que el mundo cambió esta semana. No de manera dramática, no con explosiones, sino de forma estructural y permanente, como cuando las placas tectónicas se desplazan, en silencio, de manera irresistible, y solo comprendido plenamente después de que el terremoto ya ha ocurrido. Así que quédate conmigo, porque esto importa más que cualquier otra cosa que vayas a escuchar hoy. La Marina de los Estados Unidos acaba de declarar un bloqueo del Estrecho de Hormuz. Piensa en esa frase por un momento. El Estrecho de Hormuz, ese angosto corredor de agua por el que pasa aproximadamente el 20% del suministro diario mundial de petróleo, está ahora bajo control militar estadounidense. Washington lo llama zona de exclusión marítima. Irán lo llama piratería. Pero aquí está la pregunta que ninguno de los dos lados quiere que hagas. ¿Cómo lo llama China? Porque China importa aproximadamente el 50% de su petróleo crudo desde el Golfo Pérsico. 50%. 5 millones de barriles diarios fluyendo a través de ese único paso estrecho. Y cuando la Marina estadounidense anunció que cualquier embarcación que entre o salga de la zona bloqueada sin autorización americana está sujeta a interceptación, desvío y captura, esas palabras no estaban dirigidas únicamente a Irán. Esas palabras llegaron a Pekín como un puño sobre una mesa. Porque lo que Washington acaba de demostrar en tiempo real, con buques de guerra, zonas de control y avisos a navegantes, es que tiene el poder de asfixiar la economía china simplemente cerrando una extensión de agua al otro lado del planeta. Esta es la lección que China está aprendiendo ahora mismo. Y es una lección que definirá los próximos 20 años de la historia mundial. Permíteme darte algo de contexto histórico, porque es la única manera de entender lo que realmente está ocurriendo. En 1991, China observó cómo Estados Unidos destruyó el ejército de Saddam Hussein en 43 días. El Ejército Popular de Liberación quedó atónito. Los generales chinos se sentaron en sus despachos y se hicieron una sola pregunta devastadora. Si América puede hacer eso con Irak, ¿qué puede hacernos a nosotros? La respuesta los aterró. Y de ese terror surgieron 2 décadas de la modernización militar más disciplinada de la historia humana. China construyó misiles hipersónicos, construyó misiles balísticos cazaportaaviones diseñados específicamente para negar a los portaaviones estadounidenses el acceso al Pacífico Occidental. Construyó la marina más grande del mundo en número de embarcaciones. Cada inversión, cada decisión estratégica se remontaba a esa única y humillante revelación en el desierto de Kuwait. América controla el mar, y quien controla el mar, controla el mundo. Ahora avancemos hasta 2026. China está observando algo diferente. No está viendo una guerra terrestre en el desierto. Está viendo una crisis marítima, una crisis de punto de estrangulamiento. Y la lección esta vez es aún más perturbadora que la de 1991. Porque en 1991 la lección fue sobre capacidad militar. En 2026 la lección es sobre vulnerabilidad económica. El Estrecho de Hormuz no está cerrando debido a campos de minas. No está cerrando a causa de una batalla naval. Está cerrando porque las compañías de transporte marítimo hicieron cálculos individuales de riesgo y dejaron de navegar. Los seguros marítimos se evaporaron. El tráfico de petroleros cayó un 70%, luego un 90%,
luego efectivamente a cero. No porque ningún misil fuera disparado contra ningún petrolero, sino porque la arquitectura financiera del comercio mundial aplicó un bloqueo de manera más completa que cualquier campo de minas militar jamás podría hacerlo. ¿Entiendes lo que China acaba de aprender? Aprendió que no necesitas derrotar a la Marina china para asfixiar la economía china. Solo necesitas poner nerviosas a las compañías de seguros. Por eso la respuesta de Pekín al bloqueo estadounidense no fue lo que la mayoría de los analistas esperaban. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino calificó el bloqueo de peligroso e irresponsable. Ese es el lenguaje de la protesta diplomática estándar, predecible, olvidable. Pero debajo de esas palabras estaba ocurriendo algo distinto, algo estructural. Algo que requiere entender cómo se comunican realmente las grandes potencias. Las grandes potencias no telegrafían sus verdaderas intenciones a través de ruedas de prensa. Las telegrafían a través de movimientos, de despliegues, del reposicionamiento silencioso de activos que solo los analistas de inteligencia y los historiadores atentos notan. Y lo que China ha estado haciendo en silencio, metódicamente, durante meses, es construir exactamente el tipo de infraestructura energética soberana que le permitiría operar independientemente de los sistemas financieros occidentales en precisamente este tipo de crisis. Mecanismos de seguros marítimos respaldados por el Estado. Una flota comercial de más de 4,000 buques de comercio internacional. Control del 46% de la capacidad mundial de construcción naval comercial. Una reserva estratégica de petróleo calculada para absorber interrupciones de exactamente esta duración. China no construyó todo eso por accidente. China lo construyó porque sabía que este momento iba a llegar. Y el hecho de que supiera que este momento iba a llegar te dice algo importante sobre cómo piensa Pekín. Te dice que China ha estado haciendo el mismo cálculo de teoría de juegos que cualquier analista estratégico serio debería haber estado haciendo. Y te dice que la conclusión de China fue que América eventualmente usaría su supremacía marítima como arma, no solo contra adversarios, sino contra cualquiera que dependa del sistema comercial mundial que América construyó y que América controla. Ahora bien, aquí es donde se pone interesante. Aquí es donde el patrón se hace visible. Existe un concepto en teoría de juegos llamado la trampa de credibilidad. Funciona así. Una potencia dominante establece las reglas para un sistema internacional. Los demás actores aceptan esas reglas porque la potencia dominante las aplica de manera justa y predecible. Pero con el tiempo, a medida que la potencia dominante enfrenta un declive relativo, se ve tentada a usar esas reglas de manera selectiva, a aplicarlas contra sus enemigos y doblarlas para sus aliados. Y cada vez que lo hace, erosiona algo precioso, la credibilidad del sistema mismo. Y una vez que la credibilidad desaparece, el sistema no se reforma, se fractura. Lo que América acaba de hacer en el Estrecho de Hormuz es un ejemplo de manual de la trampa de credibilidad. Durante 70 años, la Marina de los Estados Unidos garantizó la libertad de navegación. Ese era el trato. Esa era la base de todo el orden comercial de la posguerra. Podías enviar mercancías a cualquier parte del mundo porque los portaaviones estadounidenses patrullaban las rutas marítimas y las mantenían abiertas para todos. Esa garantía era la fuente del poder americano. Era más valiosa que cualquier sistema de armas porque hacía que cada nación comerciante de la Tierra dependiera de la buena voluntad de Washington. Pero en el momento en que conviertes la libertad de navegación en un arma, en el momento en que dices que mantendremos los mares abiertos para algunos y los cerraremos para otros, no estás demostrando tu poder, estás anunciando tu desesperación. Le estás diciendo a cada nación de la Tierra que la garantía nunca fue universal, que siempre fue condicional. Y las garantías condicionales no son garantías en absoluto, son palancas de presión. Y las palancas de presión, a diferencia de la seguridad genuina, crean adversarios. China entiende esto. Y por eso la advertencia de Pekín a Washington sobre el bloqueo de Hormuz no trata realmente sobre Irán. Irán es la ocasión. El mensaje es para cada nación de Asia, de África, de América Latina, que ha estado siguiendo esta crisis y sacando sus propias conclusiones. El mensaje es:
Mira lo que pasa cuando dependes por completo del sistema financiero y marítimo construido por América. Mira lo que pasa cuando las reglas cambian sin previo aviso. Mira lo que le pasó a las 750 embarcaciones varadas en el Golfo Pérsico, atrapadas no por un enemigo militar, sino por la retirada de los seguros marítimos occidentales. China se está posicionando como la alternativa, no con discursos, no con ideología, sino con infraestructura, con construcción naval, con mecanismos de seguros, con acuerdos de intercambio de divisas que permiten que el comercio ocurra fuera del sistema del dólar. China está construyendo pieza por pieza una arquitectura paralela para el comercio mundial, una que no requiere el permiso de Washington, que no depende de Lloyd's of London y que no pasa por la red de mensajería SWIFT. Esta es la advertencia real, no las palabras del Ministerio de Relaciones Exteriores, no la postura naval. La advertencia real es la infraestructura, porque la infraestructura es permanente. La infraestructura sobrevive a las administraciones, a los conflictos, a los ciclos de noticias. Cuando China construye una ruta de navegación, queda construida. Cuando China garantiza una ruta de petroleros, esa relación perdura. Y cada nación que se conecta a esa infraestructura alternativa está desplazando silenciosamente, de manera irreversible, su alineación estratégica. Déjame decirte lo que creo que ocurre a continuación, y quiero ser preciso porque la precisión es lo único que separa el análisis de la especulación. La crisis inmediata se gestionará. Habrá un alto al fuego. Habrá negociaciones. Los petroleros eventualmente volverán a moverse. Los funcionarios estadounidenses lo llamarán un éxito. Señalarán el hecho de que Irán aceptó términos y dirán que el bloqueo funcionó. Y en el sentido táctico más estrecho, quizás lo hizo. Pero el costo estratégico será invisible en los titulares y será enorme. Porque cada nación asiática acaba de ver a Estados Unidos demostrar que está dispuesto a cerrar una vía marítima que suministra el 84% del petróleo que fluye hacia los mercados asiáticos, no hacia los europeos, sino hacia los asiáticos. El punto de estrangulamiento de Hormuz no amenaza principalmente a Houston o Rotterdam. Estrangula Tianjin, Qingdao y Johor. Estrangula Tokio, Seúl y Bombay. Las naciones más vulnerables al poder marítimo estadounidense no son los adversarios de América, son sus aliados. Y esos aliados acaban de ver a Washington demostrar sin disculpas que cuando los intereses estratégicos americanos lo requieren, su seguridad energética es prescindible. Esa revelación no produce ira, produce cálculo. Un cálculo silencioso, racional y de largo plazo sobre qué tipo de inversiones en infraestructura reducen la dependencia de un sistema que acaba de revelar que es condicional. Alfred Thayer Mahan, el gran estratega naval estadounidense, entendió algo que la mayoría de los estrategas modernos han olvidado. Escribió extensamente sobre cómo la dependencia de las líneas de comunicación marítima crea vulnerabilidad estratégica. Entendió que el poder marítimo no se trataba solo de proyectar fuerza, se trataba de controlar las arterias económicas de la civilización. Quien controla esas arterias, controla el destino de las naciones. América construyó toda su hegemonía de posguerra sobre la visión de Mahan. Se convirtió en el garante de las rutas marítimas mundiales y extrajo un enorme beneficio estratégico de ese papel. Cada nación que comerciaba, cada fabricante que enviaba contenedores, cada petrolero que cruzaba un océano, todos estaban, en cierto sentido, pagando tributo al poder estadounidense simplemente al operar dentro de un sistema que requería la buena voluntad americana para funcionar. Pero Mahan también entendía la fragilidad de este acuerdo. Un hegemón marítimo sigue siendo un hegemón únicamente mientras su garantía sea creíble. En el momento en que convierte esa garantía en un arma, comienza a desmantelar los mismos cimientos de su poder. China ha leído a Mahan. China ha estudiado el ejemplo británico, cómo el control de Londres sobre las rutas marítimas globales sustentó un imperio y cómo la sobreextensión de ese imperio finalmente le pasó el testigo a Washington. China está viendo a Washington cometer el mismo error que cometió Londres. Y China se está posicionando no para combatir el sistema americano, sino para ofrecerle al mundo una salida de él.
De eso trata realmente la crisis del Golfo. No de Irán, no de los precios del petróleo, ni siquiera del alto al fuego que dominará los titulares de la próxima semana. Se trata de si el mundo conserva un único hegemón marítimo dispuesto a aplicar reglas universales o si se fractura en bloques rivales con infraestructuras rivales, cada uno controlando sus propias rutas marítimas, sus propios sistemas de seguros, sus propios acuerdos de divisas. La respuesta a esa pregunta determinará la forma del mundo durante el próximo medio siglo. Y la respuesta, basada en lo que China está construyendo, basada en lo que América acaba de demostrar, basada en el patrón histórico que se repite con una regularidad tan aplastante a lo largo de siglos de ascenso y caída civilizacional, esa respuesta ya se está haciendo visible para cualquiera que esté dispuesto a mirar más allá del ruido de la crisis de esta semana y adentrarse en las fuerzas estructurales que están rehaciendo el mundo de manera silenciosa e irreversible bajo nuestros pies.